¿Qué onda, mi gente de la trama del saber? Aquí estamos de nuevo, listos para desenterrar los secretos más oscuros de la realeza y sacudirles el rollo. Prepárense bien, porque hoy vamos a meternos de lleno en la tremenda historia de la familia Borbón, la corona podrida, los Borbones, la decadencia y el grito de la revolución. Antes de que nos clavamos en este chismecito histórico que les pondrá la piel chinita, órale, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada de nuestras historias. Déjennos un buen me gusta si este viaje al pasado les prende. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios de dónde nos están acompañando en esta aventura del saber. Su apoyo es el mero mole que nos impulsa a seguir echando luz sobre estas voces olvidadas. La Casa de Borbón, una de las dinastías reales más duraderas e influyentes de Europa, gobernó Francia de 1589 a 1792 y de nuevo de 1814 a 1830, además de España desde 1700 hasta hoy. Claro, con sus interrupciones. ¿Qué onda? Aunque tuvieron sus momentos de gloria, los siglos XVI al XVIII fueron un relajo de decadencia moral creciente, intrigas intensas en la corte y para la rama francesa un final trágico y violento con la Revolución Francesa. Para la trama del saber, esta familia ofrece un clavado profundo en el lado sombrío del poder y la vulnerabilidad de la realeza. El tema principal de este rollo es cómo el poder absoluto de la Casa de Borbón, especialmente en Francia, se convirtió en un caldo de cultivo para la decadencia moral, la enfermedad física y la intriga desmedida, culminando en un pudrimiento que llevó a la caída de la monarquía. El gancho narrativo reside en el brutal contraste entre la imagen de opulencia, majestuosidad y derecho divino que proyectaban, sobre todo en sus grandiosas pinturas a óleo y la cruda realidad de sus vidas personales, llenas de vicios, dolencias grotescas, sufrimientos psicológicos y finalmente una humillación y una violencia que los despojaron de todo. Vamos a revelar las verdades incómodas de una dinastía que, sin querer queriendo, preparó el terreno para su propia destrucción. Nos centraremos en figuras clave como Enrique IV de Francia, el buen rey con sus vicios y peligros. También hablaremos de Luis XIII de Francia, el rey melancólico y enfermo. No podemos olvidar a Luis XIV de Francia, el rey Sol, con todo su brillo y sus males. Y claro, Luis XV de Francia, el monarca impopular y su muerte fétida. El rollo se pone más intenso con Luis XVI de Francia, el rey que perdió la cabeza, y María Antonieta, la reina de la frivolidad y el sufrimiento máximo. Además, en la rama española, tenemos a Carlos IV de España, el rey débil y exiliado. El conflicto principal es cómo la búsqueda y el mantenimiento del poder absoluto llevaron a los Borbones a un ciclo de excesos, fragilidad personal y manipulación que a la larga carcomió la base de su autoridad y su propia salud. La decadencia se manifestará a través de las vidas de Enrique IV de Francia, quien enfrentó años de guerra civil y fue un blanco constante de intentos de asesinato, culminando en su brutal asesinato por un fanático religioso. Sus pinturas a óleo lo muestran robusto y benevolente, pero su vida de peligros constantes y el final violento revelan un lado mucho más sombrío. Luis XIII de Francia vivió bajo la sombra de un padre carismático y una madre ambiciosa, y sufrió de salud frágil y una personalidad melancólica. Sus últimas décadas estuvieron marcadas por enfermedades crónicas, como la enfermedad de Crohn o tuberculosis intestinal, que le causaban dolores excruciantes, diarreas y un definimiento progresivo. Las pinturas a óleo de Luis XIII de Francia lo muestran en pose real, pero el sufrimiento físico lo acompañó por gran parte de la vida. Luis XIV de Francia, el Rey Sol,
el mero mero del absolutismo francés y la pompa de Versalles. ¡Qué bárbaro! Por detrás del brillo, cargaba con problemas de salud y pérdidas personales. Sufría de gota, diabetes y problemas dentales severos que necesitaron extracciones bien brutales. Y para el final, la gangrena en una pierna lo llevó a un lento y doloroso definimiento, con heridas abiertas e infecciones. ¡Qué cosa más gráfica! Sus pinturas a óleo, como las de Hyacinthe Rigaud, son la mera crema de la majestuosidad y el poder, contrastando violentamente con su cuerpo enfermo y envejecido en los bastidores de Versalles. Luis XV de Francia, bisnieto de Luis XIV de Saint, Francia, tuvo un reinado marcado por una impopularidad creciente y escándalos personales que, sin querer queriendo, contribuyeron al desprestigio de la monarquía. Su muerte por viruela, una enfermedad que desfiguraba y causaba gran sufrimiento, fue descrita como un cadáver podrido, con un olor fétido, lo que aumentó el pavor y el disgusto en torno a la monarquía. Las pinturas a óleo de Luis XV de Francia lo muestran como un monarca elegante, una imagen que se deshizo con la enfermedad y la impopularidad. Luis XVI de Francia, el rey que perdió la cabeza en la Revolución Francesa, aunque muchas veces lo pintan como débil o indeciso, ¡qué rollo!, enfrentó un sufrimiento psicológico de aquellos. Desde niño fue un monarca excitante. La pérdida gradual de poder, el aislamiento en la corte, la fuga frustrada y, al final, la prisión y la humillación pública que culminaron en su ejecución en la guillotina, representan el colmo de la decadencia de una casa real. El trauma psicológico de Mindom-Sipet, saber su destino y el de su familia, es un sufrimiento bien profundo, un nudo en la garganta de aquellos. Sus pinturas a óleo de Luis XVI de Francia, que lo muestran antes de la Revolución como un rey bien intencionado, contrastan trágicamente con las descripciones de su último día. La siguiente en la línea de los Borbones, mi gente, fue María Antonieta, reina consorte de Luis XVI de Francia. Su vida, que pasó del lujo y la frivolidad a una humillación extrema y un sufrimiento de aquellos, es un rollo que te deja con un nudo en la garganta. Ella fue el símbolo de la extravagancia y de cómo la realeza se fue alejando de su pueblo. Las pinturas a óleo de María Antonieta, famosas por su belleza y elegancia, ¡qué bárbaro!, no pueden transmitir el horror de su encarcelamiento y su muerte. Su historia es un claro ejemplo de la caída y el apodrecimiento moral y social que vivió la monarquía francesa. El sufrimiento de María Antonieta es de los que te calan hasta los huesos. Después de una vida llena de lujos y fiestas en Versalles, se encontró con la cruda realidad de la prisión, la separación de sus hijos, las acusaciones falsas que le inventaron, ¡qué desmadre!, y su propia ejecución en la guillotina después de que el trauma la envejeciera rapidísimo y la hiciera ver bien dura, son el ejemplo máximo de la caída y el apodrecimiento moral y social. Las pinturas a óleo que la muestran joven y radiante no pueden contener el dolor y el miedo que sintió al final, una verdadera tragedia digna de una película de terror. En la rama española de los Borbones tenemos a Carlos IV de España, un rey que se puede decir que fue débil y que su reinado estuvo bien marcado por la fuerte influencia de su esposa, María Luisa de Parma, y de su primer ministro, Manuel Godoy. Este rollo generó un montón de chismecitos e intrigas en la corte. Carlos IV de España vivió bajo el escrutinio público y la influencia de su esposa, que tenía fama de ser bien infiel. Imagínense el relajo que se armaba con tanto rumor. Las pinturas a óleo de Carlos IV de España y su familia, como las de Goya, ya nos muestran una corte que andaba coqueteando con la decadencia, revelando la vanidad y la superficialidad de la época.
Carlos IV de España fue un rey de poca iniciativa, y eso, sin querer queriendo, contribuyó a la decadencia de su reinado. Al final, lo obligaron a abdicar y lo mandaron al exilio, un final bien humillante para un monarca. Su figura es un reflejo de cómo la corrupción y la debilidad en la corte también afectaron a los Borbones fuera de Francia. Las pinturas a óleo, que intentan darle un aire de autoridad, no pueden ocultar la realidad de un rey que perdió el control de su propio destino y de su reino, un apodrecimiento político y personal que se veía a kilómetros. La búsqueda de un heredero y la continuación de la dinastía fueron siempre una carga para los Borbones, especialmente para aquellos cuya salud o capacidad para gobernar era cuestionable. La presión por un sucesor en un ambiente de intrigas constantes a menudo exacerbaba las debilidades de los monarcas. Esto se vio claramente con Luis XIII de Francia, cuya salud frágil y personalidad melancólica crearon un vacío de poder que el cardenal Richelieu supo aprovechar, a veces para bien del reino, pero siempre con un costo para la autoridad real. En las pinturas a óleo, la imagen de un rey fuerte era una necesidad, incluso si la realidad era otra. La corte de Versalles, bajo Luis XIV de Francia, era el mero del lujo y la opulencia. ¡Qué bárbaro! Pero por debajo de ese brillo se escondía un verdadero nido de intrigas, chismecitos y una decadencia moral que te dejaba con el Jesús en la boca. La búsqueda incesante de favoritos, de posiciones de poder y las infidelidades eran el pan de cada día, creando un ambiente tóxico que, sin querer queriendo, contribuía al pudrimiento de la monarquía desde adentro. Las pinturas a óleo que muestran las fiestas y la majestuosidad de Versalles no pueden capturar la podredumbre moral que se cocinaba en cada rincón del palacio. La obsesión por el control y la centralización del poder de Luis XIV de Francia, el Rey Sol, fue un sello de su reinado. Sin embargo, esta concentración de poder también significó que cualquier debilidad personal del monarca se magnificaba, afectando a todo el reino. Su pudrimiento físico, con la gota, la diabetes y la gangrena, era un recordatorio constante de que, a pesar de ser un rey casi divino, era un ser humano vulnerable. Las grandiosas pinturas a óleo que lo inmortalizan en su apogeo son un contrapunto brutal a la agonía que vivió en sus últimos años, mostrando que el absolutismo no podía con la enfermedad. El reinado de Luis XV de Francia, bisnieto de Luis XIV de Francia, fue un periodo de transición que se caracterizó por una creciente impopularidad. Su apatía y sus numerosos casos amorosos, como los notorios romances con Madame de Pompadour y Madame du Barry, ¡qué rollo!, chocaron a la opinión pública y contribuyeron al descrédito de la monarquía. Las pinturas a óleo de Luis XV de Francia lo muestran como un monarca elegante y refinado, una imagen que se desmoronó por completo con la enfermedad y el rechazo de su pueblo, un claro signo de la decadencia que ya se sentía en el aire. La muerte de Luis XV de Francia por viruela fue un evento que, ¡qué bárbaro!, dejó a la gente con un pavor inmenso. La enfermedad, que desfiguraba y causaba un sufrimiento tremendo, lo transformó en un cadáver podrido, con un olor fétido que era palpable hasta para los que estaban lejos de su lecho. Esta descripción tan gráfica de su muerte no solo impactó por el fin del rey, sino que aumentó el disgusto y el terror en torno a la monarquía, un verdadero pudrimiento que aceleró la caída de los Borbones. Las pinturas a óleo no pueden transmitir el horror de su final. Luis XVI de Francia, el monarca que se ganó el triste título de el rey que perdió la cabeza en la Revolución Francesa, es una figura compleja. Aunque a menudo se le retrata como débil o indeciso, la neta es que enfrentó un sufrimiento psicológico inmenso.
Desde su infancia mostró ser un monarca hesitante, siempre a la sombra de los problemas que le heredaron sus antecesores. La pérdida gradual de poder, el aislamiento en la corte y la humillación pública fueron un calvario que se le clavó en el alma. En las pinturas a óleo de Luis XVI de Francia se le ve antes de la revolución como un rey bien intencionado, pero esas imágenes contrastan trágicamente con lo que le esperaba. La fuga frustrada de Luis XVI de Francia y María Antonieta fue un punto sin retorno, un verdadero trueno en un cielo despejado. Después, la prisión y la humillación pública que culminaron en su ejecución en la guillotina representan el colmo de la decadencia de una casa real. La decapitación de un rey por su propio pueblo es uno de los momentos más brutales y simbólicos en la historia de la realeza. Un acto de pudrimiento social y político que cambió para siempre el rumbo de Francia. El trauma psicológico de saber su destino y el de su familia es un sufrimiento tan profundo que te deja sin palabras. María Antonieta, la reina consorte de Luis XVI de Francia, se convirtió en un símbolo de la extravagancia y de la alienación de la realeza, pero su vida de lujo y frivolidad culminó en una humillación extrema y un sufrimiento de aquellos. La prisión, la separación de sus hijos y las acusaciones falsas que le imputaron, ¡qué desmadre!, fueron un infierno. Su propia ejecución en la guillotina, después de que el trauma la envejeciera rapidísimo y la hiciera ver bien dura, es el ejemplo máximo de la caída y el apodrecimiento moral y social. Las pinturas a óleo de María Antonieta, famosas por su belleza y elegancia, no pueden transmitir el horror de su encarcelamiento y su muerte. Carlos IV de España, un rey considerado débil y de poca iniciativa, vivió bajo el escrutinio y la fuerte influencia de su esposa, María Luisa de Parma, y de su primer ministro Manuel Godoy. Su reinado fue un caldo de cultivo para chismecitos e intrigas, especialmente por la reputación de infidelidad de su esposa, que generó un montón de rumores. Estas intrigas en la corte española de los Borbones mostraron una decadencia que, aunque no tan violenta como en Francia, erosionaba la autoridad real. Las pinturas a óleo de Carlos IV de España y su familia, como las de Goya, ya nos retratan una corte que coqueteaba con la superficialidad y la vanidad, revelando el pudrimiento latente. Fue forzado a abdicar y exiliado, un final bien humillante para un monarca que representó una fase de decadencia en la rama española de los Borbones. Su historia es un recordatorio de que, incluso fuera de la efervescencia revolucionaria francesa, los Borbones enfrentaron el declive. La figura de Carlos IV de España es un epílogo para la decadencia que afectó a la dinastía en su conjunto. Sus pinturas, a intestin, óleo, tan formales, contrastan con la realidad de un rey que perdió su trono y su dignidad en medio de las guerras napoleónicas, un apodrecimiento que lo acompañó hasta el final de sus días, mostrando que la corona no te hace inmune a las humillaciones del destino. La Casa de Borbón, especialmente la linaje francesa, ofrece un estudio de caso fascinante sobre cómo el poder absoluto puede llevar a la decadencia y cómo la fragilidad personal y las intrigas pueden carcomer una dinastía por dentro, culminando en tragedias de proporciones históricas, desde el buen rey Enrique IV de Francia hasta el decapitado Luis XVI de Francia y la sufriente María Antonieta. Sus vidas son un testimonio de la brutalidad que se escondía bajo el brillo de la corona, un apodrecimiento que resonaría por los siglos de los siglos. La siguiente en la línea de los Borbones, mi gente, fue María Antonieta, reina consorte de Luis XVI de Francia. Su vida, que pasó del lujo y la frivolidad a una humillación extrema y un sufrimiento de aquellos, es un rollo que te deja con un nudo en la garganta.
Ella fue el símbolo de la extravagancia y de cómo la realeza se fue alejando de su pueblo. Las pinturas a óleo de María Antonieta, famosas por su belleza y elegancia, ¡qué bárbaro!, no pueden transmitir el horror de su encarcelamiento y su muerte. Su historia es un claro ejemplo de la caída y el apodrecimiento moral y social que vivió la monarquía francesa. El sufrimiento de María Antonieta es de los que te calan hasta los huesos. Después de una vida llena de lujos y fiestas en Versalles, se encontró con la cruda realidad de la prisión. La separación de sus hijos, las acusaciones falsas que le inventaron, ¡qué desmadre! Y su propia ejecución en la guillotina después de que el trauma la envejeciera rapidísimo y la hiciera ver bien dura, son el ejemplo máximo de la caída y el apodrecimiento moral y social. Las pinturas a óleo que la muestran joven y radiante no pueden contener el dolor y el miedo que sintió al final, una verdadera tragedia digna de una película de terror. En la rama española de los Borbones tenemos a Carlos IV de España, un rey que se puede decir que fue débil y que su reinado estuvo bien marcado por la fuerte influencia de su esposa, María Luisa de Parma, y de su primer ministro, Manuel Godoy. Este rollo generó un montón de chismecitos e intrigas en la corte. Carlos IV de España vivió bajo el escrutinio público y la influencia de su esposa, que tenía fama de ser bien infiel. Imagínense el relajo que se armaba con tanto rumor. Las pinturas a óleo de Carlos IV de España y su familia, como las de Goya, ya nos muestran una corte que andaba coqueteando con la decadencia, revelando la vanidad y la superficialidad de la época. Carlos IV de España fue un rey de poca iniciativa, y eso, sin querer queriendo, contribuyó a la decadencia de su reinado. Al final, lo obligaron a abdicar y lo mandaron al exilio, un final bien humillante para un monarca. Su figura es un reflejo de cómo la corrupción y la debilidad en la corte también afectaron a los Borbones fuera de Francia. Las pinturas a óleo, que intentan darle un aire de autoridad, no pueden ocultar la realidad de un rey que perdió el control de su propio destino y de su reino, un apodrecimiento político y personal que se veía a kilómetros. La búsqueda de un heredero y la continuación de la dinastía fueron siempre una carga para los Borbones, especialmente para aquellos cuya salud o capacidad para gobernar era cuestionable. La presión por un sucesor en un ambiente de intrigas constantes a menudo exacerbaba las debilidades de los monarcas. Esto se vio claramente con Luis XIII de Francia, cuya salud frágil y personalidad melancólica crearon un vacío de poder que el cardenal Richelieu supo aprovechar, a veces para bien del reino, pero siempre con un costo para la autoridad real. En las pinturas a óleo, la imagen de un rey fuerte era una necesidad, incluso si la realidad era otra. La corte de Versalles, bajo Luis XIV de Francia, era el mero del lujo y la opulencia. ¡Qué bárbaro! Pero por debajo de ese brillo se escondía un verdadero nido de intrigas, chismecitos y una decadencia moral que te dejaba con el Jesús en la boca. La búsqueda incesante de favoritos, de posiciones de poder y las infidelidades eran el pan de cada día, creando un ambiente tóxico que, sin querer queriendo, contribuía al pudrimiento de la monarquía desde adentro. Las pinturas a óleo, que muestran las fiestas y la majestuosidad de Versalles, no pueden capturar la podredumbre moral que se cocinaba en cada rincón del palacio. La obsesión por el control y la centralización del poder de Luis XIV de Francia, el Rey Sol, fue un sello de su reinado. Sin embargo, esta concentración de poder también significó que cualquier debilidad personal del monarca se magnificaba, afectando a todo el reino. Su pudrimiento físico, con la gota, la diabetes y la gangrena,
era un recordatorio constante de que, a pesar de ser un rey casi divino, era un ser humano vulnerable. Las grandiosas pinturas a óleo que lo inmortalizan en su apogeo son un contrapunto brutal a la agonía que vivió en sus últimos años, mostrando que el absolutismo no podía con la enfermedad. El reinado de Luis XV de Francia, bisnieto de Luis XIV de Francia, fue un periodo de transición que se caracterizó por una creciente impopularidad. Su apatía y sus numerosos casos amorosos, como los notorios romances con Madame de Pompadour y Madame du Barry, ¡qué rollo!, chocaron a la opinión pública y contribuyeron al descrédito de la monarquía. Las pinturas a óleo de Luis XV de Francia lo muestran como un monarca elegante y refinado, una imagen que se desmoronó por completo con la enfermedad y el rechazo de su pueblo, un claro signo de la decadencia que ya se sentía en el aire. La muerte de Luis XV de Francia por viruela fue un evento que, ¡qué bárbaro!, dejó a la gente con un pavor inmenso. La enfermedad que desfiguraba y causaba un sufrimiento tremendo lo transformó en un cadáver podrido, con un olor fétido que era palpable hasta para los que estaban lejos de su lecho. Esta descripción tan gráfica de su muerte no solo impactó por el fin del rey, sino que aumentó el disgusto y el terror en torno a la monarquía, un verdadero pudrimiento que aceleró la caída de los Borbones. Las pinturas a óleo no pueden transmitir el horror de su final. Luis XVI de Francia, el monarca que se ganó el triste título de el rey que perdió la cabeza en la Revolución Francesa, es una figura compleja. Aunque a menudo se le retrata como débil o indeciso, la neta es que enfrentó un sufrimiento psicológico inmenso. Desde su infancia mostró ser un monarca hesitante, siempre a la sombra de los problemas que le heredaron sus antecesores. La pérdida gradual de poder, el aislamiento en la corte y la humillación pública fueron un calvario que se le clavó en el alma. En las pinturas a óleo de Luis XVI sin tinto de Francia se le ve antes de la Revolución como un rey bien intencionado, pero esas imágenes contrastan trágicamente con lo que le esperaba. La fuga frustrada de Luis XVI de Francia y María Antonieta fue un punto sin retorno, un verdadero trueno en un cielo despejado. Después, la prisión y la humillación pública que culminaron en su ejecución en la guillotina representan el colmo de la decadencia de una casa real. La decapitación de un rey por su propio pueblo es uno de los momentos más brutales y simbólicos en la historia de la realeza, un acto de pudrimiento social y político que cambió para siempre el rumbo de Francia. El trauma psicológico de saber su destino y el de su familia es un sufrimiento tan profundo que te deja sin palabras. María Antonieta, la reina consorte de Luis XVI de Francia, se convirtió en un símbolo de la extravagancia y de la alienación de la realeza. Pero su vida de lujo y frivolidad culminó en una humillación extrema y un sufrimiento de aquellos. La prisión, la separación de sus hijos y las acusaciones falsas que le imputaron, ¡qué desmadre!, fueron un infierno. Su propia ejecución en la guillotina, después de que el trauma la envejeciera rapidísimo y la hiciera ver bien dura, es el ejemplo máximo de la caída y el apodrecimiento moral y social. Las pinturas a óleo de María Antonieta, famosas por su belleza y elegancia, no pueden transmitir el horror de su encarcelamiento y su muerte. Carlos IV de España, un rey considerado débil y de poca iniciativa, vivió bajo el escrutinio y la fuerte influencia de su esposa, María Luisa de Parma, y de su primer ministro, Manuel Godoy. Su reinado fue un caldo de cultivo para chismecitos e intrigas, especialmente por la reputación de infidelidad de su esposa, que generó un montón de rumores. Estas intrigas en la corte española de los Borbones mostraron una decadencia que, aunque no tan violenta como en Francia, erosionaba la autoridad real.
Las pinturas a óleo de Carlos IV de España y su familia, como las de Goya, ya nos retratan una corte que coqueteaba con la superficialidad y la vanidad, revelando el pudrimiento latente. Fue forzado a abdicar y exiliado, un final bien humillante para un monarca que representó una fase de decadencia en la rama española de los Borbones. Su historia es un recordatorio de que incluso fuera de la efervescencia revolucionaria francesa, los Borbones enfrentaron el declive. La figura de Carlos IV de España es un epílogo para la decadencia que afectó a la dinastía en su conjunto. Sus pinturas a óleo tan formales contrastan con la realidad de un rey que perdió su trono y su dignidad en medio de las guerras napoleónicas, un apodrecimiento que lo acompañó hasta el final de sus días, mostrando que la corona no te hace inmune a las humillaciones del destino. A Casa de Borbón, mi gente, é un estudo de caso fascinante sobre como o poder absoluto pode levar á decadencia e como a fragilidade pessoal e as intrigas podem carcomê-la por dentro, culminando em tragédias de proporções históricas. Desde o bom rei Henrique IV de França, que foi assassinado, até o decapitado Luís XVI de França e a sofredora Maria Antonieta, suas vidas são um testemunho da brutalidade que se escondia sob o brilho da coroa, um apodrecimento que ressoaria por séculos. Em La Trama del Saber, queremos que meu público entenda que nem com a coroa mais brilhante se pode escapar do destino. O reinado de Henrique IV de França, o primeiro rei Bourbon, foi marcado por uma busca pela paz após as guerras religiosas. Mas sua vida pessoal foi um rolo de infidelidades e a pressão constante pela sucessão. Ele enfrentou anos de guerra civil e perseguição como protestante antes de subir ao trono. Sua conversão ao catolicismo, embora estratégica, foi um ato de renúncia pessoal, um apodrecimento de sua fé original para garantir o poder. Ele foi um alvo constante de tentativas de assassinato e, no final, foi brutalmente assassinado por um fanático religioso, um fim violento que as pinturas a óleo de Henrique IV de França, que o retratam robusto e benevolente, não revelam em toda a sua crueza. Luís XIII de França, filho de Henrique IV de França, foi um rei complexo e muitas vezes em conflito com sua mãe, Maria de Médici, e depois com seu principal ministro, o cardeal Richelieu. Ele viveu sob a sombra de um pai carismático e de uma mãe ambiciosa, o que o deixou com uma personalidade melancólica e reservada. Sua saúde frágil o acompanhou por grande parte da vida, com doenças crônicas como a doença de Crohn ou tuberculose intestinal, que lhe causavam dores excruciantes, diarreias e um definimento progressivo. As pinturas a óleo de Luís XIII de França o mostram em pose real, mas o sofrimento físico o acompanhou por grande parte da vida, um pudrimento silencioso. Luís XIV de França, o Rei Sol, representou o auge do absolutismo francês e da pompa da corte de Versalhes. No entanto, por trás de todo o brilho, havia uma vida de problemas de saúde e perdas pessoais. Apesar da imagem de vigor, Luís XIV de França sofreu de gota, diabetes, problemas dentários severos que exigiram extrações brutais e, por fim, gangrena em uma perna, levando a um lento e doloroso definimento antes de sua morte aos 76 anos. As descrições de sua saúde na velhice, com feridas abertas e infecções, são bem gráficas. Suas pinturas a óleo, como as de Hyacinthe Rigaud, são o epítome da majestade e do poder, contrastando violentamente com seu corpo, doente e envelhecido nos bastidores de Versalhes. O reinado de Luís XV de França, bisneto de Luís XIV de França, foi marcado por uma crescente impopularidade e escândalos pessoais que contribuíram para o descrédito da monarquia.
Embora tenha tido uma saúde relativamente boa por parte da vida, foi conhecido por sua apatia e por uma série de casos amorosos que chocaram a opinião pública, como o notório relacionamento com Madame de Pompadour e Madame du Barry. Sua morte por varíola, uma doença que desfigurava e causava grande sofrimento, foi descrita como um cadáver apodrecido, com cheiro fétido, o que aumentou o pavor e o desgosto em torno da monarquia. As pinturas a óleo de Luís XV de França o mostram como um monarca elegante, uma imagem que se desfez com a doença e a impopularidade. Luís XVI de França, o rei que perdeu a cabeça na Revolução Francesa, embora muitas vezes retratado como fraco ou indeciso, enfrentou um sofrimento psicológico imenso. Desde a infância, foi um monarca hesitante. A perda gradual de poder, o isolamento na corte, a fuga frustrada e, finalmente, a prisão e a humilhação pública, culminando em sua execução na guilhotina, representam o ápice da decadência de uma casa real. O trauma psicológico de saber seu destino e o da sua família é um sofrimento profundo. As pinturas a óleo de Luís XVI de França, que o mostram antes da Revolução como um rei bem-intencionado, contrastam tragicamente com as descrições de seu último dia. Maria Antonieta, rainha, consorte de Luís XVI de França, símbolo da extravagância e da alienação da realeza, teve uma vida de luxo e frivolidade que culminou em extrema humilhação e sofrimento. A prisão, a separação dos filhos, as acusações falsas e sua própria execução na guilhotina, após um rápido envelhecimento e embrutecimento devido ao trauma, são o exemplo máximo da queda e do apodrecimento moral e social. As pinturas a óleo de Maria Antonieta, famosas por sua beleza e elegância, não conseguem transmitir o horror de seu encarceramento e sua morte. Carlos IV de Espanha, rei da Espanha, teve um reinado marcado por uma forte influência de sua esposa, Maria Luísa de Parma, e de seu primeiro-ministro, Manuel Godoy, além das consequências das guerras napoleônicas. Considerado um rei fraco e de pouca iniciativa, viveu sob o escrutínio e a influência de sua esposa, que tinha uma reputação de infidelidade, gerando muitos boatos e intrigas. Foi forçado a abdicar e exilado, um final humilhante para um monarca. As pinturas a óleo de Carlos IV de Espanha e sua família, como as de Goya, já retratam uma corte que flertava com a decadência, revelando a vaidade e a superficialidade. A Casa de Bourbon, especialmente a linhagem francesa, oferece um estudo de caso fascinante sobre como o poder absoluto pode levar à decadência e como a fragilidade pessoal e as intrigas podem corroer uma dinastia por dentro, culminando em tragédias de proporções históricas. Desde o Buen Rei, Henrique IV de França, até o decapitado Luís XVI de França e a sofredora Maria Antonieta, suas vidas são um testemunho da brutalidade que se escondia sob o brilho da coroa, um apodrecimento que ressoaria por os séculos dos séculos. A história dos Borbones é um lembrete brutal de que o poder, por mais absoluto que seja, não pode proteger seus detentores da vulnerabilidade humana. As doenças grotescas, as intrigas venenosas e os finais violentos que marcaram essa dinastia são um testemunho de como a coroa podre se desintegrou de dentro para fora, levando à queda de um império. As pinturas a óleo que hoje adornam museus são testemunhas silenciosas de uma era onde a majestade e a miséria andavam de mãos dadas, revelando a verdade nua e crua por trás do esplendor. O sofrimento psicológico de Luís XVI de França ao ver seu reino desmoronar e sua família ser humilhada é um dos aspectos mais comoventes da queda dos Borbones. A transição de monarca absoluto para prisioneiro e finalmente para condenado é um arco de decadência que poucos podem imaginar.
As pinturas a óleo de Luís XVI de França, que o mostram com uma expressão de resignação, capturam a essência de um rei que foi esmagado pela história, um apodrecimento de sua dignidade que culminou na guilhotina. A corte de Versalhes, sob Luís XIV de França, era um palco de luxo desenfreado, mas também de uma decadência moral que minava a autoridade real. As inúmeras amantes, os escândalos e a busca incessante por poder criaram um ambiente tóxico, que, sem querer querendo, contribuiu para o pudrimento da monarquia. As pinturas a óleo que celebram a pompa de Versalhes não podem transmitir a podridão moral que se escondia por trás das cortinas de seda, um contraste gritante entre a imagem e a realidade. A morte fétida de Luís XV de França por varíola foi um símbolo macabro da decadência que já se espalhava pela monarquia francesa. O cheiro nauseabundo de seu corpo, descrito como um cadáver apodrecido, foi um choque para a corte e, para o público, aumentando o repúdio à realeza. As pinturas a óleo de Luís XV de França, que o mostram elegante e charmoso, não conseguem apagar a imagem de sua morte horrível, um apodrecimento que acelerou a queda dos Borbones. A vida de Carlos IV de Espanha, marcada pela fraqueza e pela manipulação, é um epílogo para a decadência que afetou a dinastia Bourbon em sua totalidade. Seu exílio humilhante e a perda de seu trono são um testemunho de como a falta de iniciativa e as intrigas internas podem corroer o poder real. As pinturas a óleo de Carlos IV de Espanha e sua família, que Goya retratou com uma franqueza brutal, revelam a superficialidade e a vaidade de uma corte que já estava em pudrimento, um prenúncio de tempos difíceis. Assim, minha gente, a Casa de Bourbon nos deixa um legado que vai além dos livros de texto. Nos fala da condição humana, do preço do poder e de como a verdadeira história, essa que se esconde detrás das grandes narrativas e as pinturas a óleo, é a miúdo a mais comovedora e a mais brutal. Em La Trama del Saber, seguimos iluminando estas sombras para que as vozes daqueles que sofreram, incluso no trono, não sejam esquecidas. Ora-lhe, mantenham-se bem clavados em nosso canal, porque o que vem lhes vai sacar um bom que bárbaro.